es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bailemos y vivamos juntos esta historia. Hola, buenas tardes. Eh, Hoy estamos reunidas para conversar Natalia Maya y Zoraida Peguero sobre óperas primas. Ellas tienen dos libros publicados recientemente, sus primeras obras, y ese va a ser el tema de la conversación. Bienvenidas, Zoraida y Natalia. Hola, buenas tardes, Mónica. Hola, Natalia, y a todos los que nos están viendo, un saludo. Gracias a toda la gente de Filo por la invitación a participar en esta conversación. Listo, yo voy a empezar por una primera pregunta muy general, de pronto un poquito obvia, pero que me parece pues que es una buena entrada para el tema de las óperas primas y las primeras publicaciones. Y es que me gustaría que cada una contara su proceso individual de cómo hicieron sus obras, decidieron una editorial, mandaron sus trabajos, cómo fue yo quiero pues antes de que respondan decirle al público el tipo de libros, son dos géneros distintos. El de Natalia es una colección de cuentos publicado por Rey Naranjo en 2019, y el de Zoraida es una colección de escritos que ya habían aparecido en El Espectador, nos cuenta la autora en la introducción o en la presentación de esos textos. Entonces, teniendo en cuenta pues estos géneros, me gustaría que contaran los procesos individuales de cómo llevaron sus libros a una publicación. ¿Quién quiere empezar? De pronto, Natalia. Abre el micrófono. Ahora, ahora mejor, ahora sí. Ahora sí. Bueno, les decía que el proceso fue, digamos que empezó con Puñalada Trapera, que fue una compilación de cuentos que sacó Rey Naranjo 2 años antes de la publicación de los otros. Me invitaron a participar, quedé seleccionada y escribí un cuento pues, para esa publicación. Y al año yo ya venía trabajando unos relatos y se los mandé a Camilo Jiménez, que es como el editor encargado de Reina Arango. Él los aprobó y ya se los mostró pues como a Reina Arango y fueron aceptados. Ese fue como el proceso de publicación. No sé, Zoraida, ¿y el tuyo? Bueno, pues yo hace poquito, cumplí 9 años escribiendo para las páginas culturales del Espectador, y hace 5 años escribo una columna quincenal para el mismo periódico. Y entonces hará cosa de 3 años aproximadamente, Mario Yursi se puso en contacto conmigo, establecimos contacto, no nos conocíamos de nada porque había leído algunos de los textos que yo venía publicando en El Espectador, sobre todo las columnas,
y me propuso que hiciéramos una recopilación, que seleccionáramos algunos de esos textos para publicarlos en un libro. Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué no? No era algo que yo me hubiera planteado antes. Y ante su idea, pues me pareció que sí, que lo podíamos probar y empezamos a trabajar en la selección de los textos, en la revisión de algunos, que no son solo columnas, algunos son textos más largos, entrevistas, perfiles que aparecen en una de las 4 partes que componen el libro. Y bueno, así fue como empezó todo. Estuvimos trabajando alrededor de un año y medio aproximadamente, hasta que en febrero de este año pues ya salió la publicación. Perfecto, esa es la experiencia como escritoras y yo quiero ahora girar la pregunta a la experiencia como lectoras, ¿cierto? Que en ese plano estamos como más, estamos en el mismo plano de los consumos, digamos, literarios. Hay unos nombres que uno se acostumbra a ver en las librerías, ¿cierto? Cada 2, 3 años hay unos clásicos, hay otros que son más contemporáneos, pero han publicado varias veces, y hay nombres nuevos que aparecen como los de ustedes. Desde sus percepciones como lectoras, ¿cómo sienten ustedes ese balance de los nuevos nombres que van apareciendo y cómo se acercan ustedes como lectoras, qué tanto consumen, digamos, nuevos nombres en literatura, qué tan abiertas o dispuestas están a ensayar, como hace una editorial también con un nuevo escritor o una nueva escritora, es ensayar cómo nos va, esto puede ser bueno. Para el lector, digamos que empieza más desde sabiendo menos que el editor, pero digamos que las percepciones individuales de ustedes, ¿cómo son frente a ese tema de los nuevos nombres en literatura? Bueno, empiezo, me Sí, escucha. sí. Yo soy absolutamente abierta, me encanta saber quién está escribiendo, trato de estar como muy enterada, entonces no solamente le consulto pues amigos editores, sino que sigo páginas de Instagram o pues digamos que perfiles en Instagram que son grandes lectores y postean muchos títulos, no solo pues a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y me interesa mucho lo que están escribiendo, pues ahora lo que pasó con Puñalada Trapera, que eran puros autores, digamos que no tan nuevos, pero sí eran autores colombianos que estaban como presentando sus textos y sí ver cómo qué está pasando qué está pensando la gente y qué está escribiendo ahora, porque pues, yo creo que vamos todos como parte de la misma conversación, entonces muy interesada. Sí, Zoraida, tu experiencia además está más internacional porque tú vives en España y es otro mercado de pronto más amplio que el colombiano. Cuéntanos además desde esa perspectiva. Sí, pues a mí durante un tiempo me costaba, no porque yo estuviera reacia a abrirme a nuevas lecturas, sino porque leía autores ya, bueno, que ni siquiera viven. Entonces lo que pasa con estas lecturas es que un autor te lleva a otro, a otro, a otro, y evidentemente estos nombres que salían de estas lecturas no se correspondían con escritores jóvenes, ni mucho menos. Pero de hace unos años para acá tengo la suerte de tener una amiga librera que además vive en la misma ciudad que vivo yo, y entonces yo frecuento mucho su librería porque también hacemos, además de que somos amigas, hacemos cosas juntas, actividades juntas para la librería, y entonces eso me permite tener acceso a lo nuevo que va saliendo, descubrir autores jóvenes y ir como tanteando un poco el terreno, además de que ella, como ya sabe más o menos qué es lo que a mí me puede interesar, en ese sentido interviene en la selección, ¿no? Y yo creo que por ahí, y bueno, también recomendaciones de amigos que tengo ya en Colombia y que me hablan de cosas que están leyendo, es algo que también me ayuda a tener ese acercamiento. Y para ti es fácil conseguir esas recomendaciones, estas últimas de las que estás hablando, es fácil digamos, la distribución, el mercado, o te toca esperar pues 3 meses a que alguien viaje. Pues no es fácil
porque yo no entiendo muy bien el por qué, pero la mayoría de estas publicaciones, cuando se trata de libros que se editan y se imprimen, por ejemplo, en Colombia, es muy difícil que lleguen aquí. Entonces, me toca leerlos en digital cuando está esa opción. Por ejemplo, los cuentos de Natalia los tuve que leer así, porque tenía como el ansia de leerlos, ¿no? Me habían hablado y era la opción que tenía más a mano, sino esperar que venga alguien, que algunas veces se da el caso de que viene alguien, entonces le digo que me haga el favor, pero claro, eso, y además en el contexto que estamos viviendo ahora, con este asunto de la pandemia, pues no es algo que ocurra con tanta frecuencia. Entonces suelo leer más en digital, pero encontrarlos aquí no es muy fácil. Si no son editados aquí, es un poquito complicado. Sí, incluso en la vía contraria también es difícil libros publicados por fuera de Colombia. El mercado no es, digamos, como muy dinámico ni muy ágil. De alguna forma uno hace un poquito de maromas y logra conseguir algo. Entonces, teniendo en cuenta que las dos tienen interés en, digamos, nuevos lectores, también igual pues que los clásicos o los lectores que ya han publicado varias veces, ¿han notado alguna tendencia en los nuevos nombres? Uno a veces encuentra, ya sea por regiones o por épocas, o algunas tendencias, como hay una literatura más rural o una más urbana, o una que quiere hablar más de lo social. ¿Ustedes han notado de pronto en los nuevos autores con los que se están encontrando, colombianos y extranjeros o latinoamericanos, o incluso si leen en otros idiomas, se podría hablar de pronto de alguna tendencia literaria contemporánea que se esté publicando con visibilidad? Mm, Pues yo diría que es innegable que el tema del feminismo está puesto en la mesa y bueno, eh, hay muchas opciones de lectura, hay muchas opciones de participación. Creo que eso es como una de las vertientes que se está dando, que es como muy visible en los nuevos escritores. Nos, bueno, incluso a nivel nacional e internacional, porque pues María Fernanda Fuero, Gabriela Viña, todas estas mujeres pues que están como en el extranjero, he visto como que esa es una línea que se viene trabajando, pues que es imposible como no tener en cuenta. Zoraida, ¿tú has notado alguna tendencia en ese sentido? ¿O lo ves como más amplio? Yo no sé, no me atrevo a hablar de una tendencia. Sí, estoy de acuerdo con Natalia en que hay un auge ya de unos años para acá de libros que abordan el tema del feminismo desde diferentes puntos de vista, ensayos. em, Libros en los que quizá noto que hay una mirada hacia, como que se le va perdiendo un poco el miedo a contar desde las propias experiencias, ¿no? Pero creo que es bastante amplio la oferta, porque desde ensayos, cuentos, novelas, creo que hay una variedad bastante amplia, más allá de que en el mercado, cuando vamos a la librería, pues digamos que los títulos o los temas estén ubicados de cierta forma, ¿no? Para atraer al público según lo que se entiende que en el momento es lo que más llama la atención. Pero yo creo que si uno se pone a hurgar, se da cuenta de que hay bastante variedad. Bueno, y ahora que entonces mencionas que es posible que haya más alguna presencia del feminismo como tendencia, hablemos también de publicaciones por géneros. Pues hace poco hablaba yo con una amiga que es escritora y ha sido jurado de concursos literarios y me decía que a pesar de que estamos hablando más del tema del feminismo y de la participación de las mujeres, estadísticamente se siguen presentando menos mujeres y se siguen publicando menos mujeres.
Desde lo individual, aquí estamos hablando 3 mujeres sobre literatura, 2 de ellas escritoras. Desde los consumos literarios y desde la percepción, ¿cómo ven ustedes también esa participación de nombres nuevos? Digamos que los anteriores sabemos que es menos la cantidad de publicaciones de mujeres que de hombres, pero digamos que en nuevos nombres nos estamos encontrando con más mujeres que hombres, o se está equilibrando la cosa, o sigue siendo, seguimos viendo más nombres nuevos de hombres que de mujeres. Pues, Mónica, yo pienso que se está equilibrando, pienso y que tiende a equilibrarse. Y, y me parece que de los dos lados lo están haciendo pues igualmente, no creo que haya como tanta, ¿cómo dijera? Discriminación. Creo que ahora las mujeres también estamos teniendo posibilidades, yo las veo muy parejas en- en cuanto a publicar, sin que sea necesario que nuestro tema de todas sea pues como el feminismo. Pienso que la opción está abierta y que nos están, pues que se está dando la posibilidad de una manera muy paralela. Pues yo no diría, o sea, creo que las cosas han cambiado bastante y me inclinaría más, aunque no tengo, no manejo, digamos que estadísticas para decir no, se están publicando más mujeres, o no podría asegurarlo, pero por lo que he visto, creo que la tendencia es más a que esté la cosa un poco más igualada, ¿no? Porque veo, y sobre todo veo escritoras jóvenes publicando bastante, ¿no? No solamente aquí en España, sino en América Latina, por lo que nos llega, y creo que sí, que en ese sentido vamos dando pasos hacia adelante, que ya era hora, ¿no? Y necesario. Sí, sí, yo coincido con ustedes en que también hay más visibilidad, por lo menos un poco, de nuevos nombres de mujeres. Y en cuanto a editoriales, Zoraida, aquí en Colombia hemos visto en los años recientes como aparición de nuevas editoriales independientes que de pronto, pienso yo, están más dispuestas a correr el riesgo con nuevos nombres. La editorial que publicó Los otros siempre tienen la razón. De hecho, Rey Naranjo es una editorial independiente que tiene, yo no recuerdo cuántos años, pero es una editorial bastante joven. Zoraida sí publicó pues con un grupo grande y tradicional que lleva mucho tiempo, pero también cuál es la percepción de ustedes y si de pronto donde tú te mueves, Zoraida, también está esta aparición de nuevas editoriales que también ayudan a mover el mercado de los nuevos nombres. Sí, yo no sé si son tanto nuevas, pero yo descubro constantemente, y a propósito de lo que comentaba antes, de que tengo una amiga librera, editoriales pequeñas, ¿no? De hecho, hace poco Mario Yursi me habló, me recomendó un autor que estuvo participando como invitado en una de las conversaciones de la Filo, se llama Marco Martela, y publica con una editorial que se llama Elba, que tiene unos libros fantásticos que yo no conocía. Hay otras editoriales como Las Afueras, por ejemplo, que es también una editorial española, o Gallonero, son editoriales pequeñas y creo que hay una amplia variedad y cantidad de otras editoriales que no conozco todavía, pero que están ahí, que están presentes en las librerías. O sea, no solamente que para comprar algún libro, para acceder a una de sus publicaciones, tiene que ser por internet o directamente con ellos, sino que sí que están en la librería. Y eso depende mucho también digamos que del estilo de la librería, ¿no? Eso es muy importante, porque hay librerías que son más comerciales, que siempre tienden a darle más relevancia a los sellos de siempre, los sellos tradicionales, pero hay otras librerías en las que realmente van buscando y tienen un criterio de selección bastante amplio. Y al menos aquí yo sí, creo que sí, que tienen, están ganando bastante terreno estas pequeñas librerías y apostando
nuevos autores y además veo que están muy abiertos a incluir dentro de su catálogo a autores latinoamericanos, como en el caso de Las Afueras, por ejemplo, que publicaron aquí a Mercedes Halfon. Y, y bueno, creo que sí, que la cosa está bastante, en ese sentido, promete bastante. Natalia, ¿tú cómo lo percibes? Bueno, no, indudablemente en Medellín y en Colombia hay muchas, pues, sin ir más allá, Reina Arango, que fue la editorial que me publicó, y veo que sí, que hay mucho interés como por escribir, por publicar autores y por crear nuevas editoriales. Y yo tuve la oportunidad de estudiar en España edición de textos y desde que estuve allá ya veía como que estaba muy abierto el mercado, como a crear nuevas editoriales, como crear nuevos nichos de nuevos autores. Entonces, y pienso que las editoriales nuevas están haciendo apuestas arriesgadas, pero que tienen la capacidad como de mirar más allá a autores que de pronto las grandes editoriales no, por el volumen de libros que les llega no pueden ver. Antes los autores nuevos yo creo que iniciaban su carrera en editoriales universitarias. Ahora las editoriales independientes o estas editoriales jóvenes dan como la posibilidad a autores más nuevos que su llegada a editoriales como más grandes es como un poco más difícil. Entonces, me parece que sí, que hay un buen campo de acción en las editoriales ahora. Listo, yo quiero entrar, les voy a hacer la pregunta general, porque más o menos está relacionada, pero vamos a hablar de los contenidos de los libros de cada una. Yo noté algo y es, digamos que las geografías y los asuntos sociales están presentes. Entonces, los cuentos de Natalia se ubican en Medellín, la mayoría, ¿cierto? Esa es como la geografía general, y más o menos los 80s, 90s, y un fenómeno como muy presente en esta geografía en esos tiempos que era como el narcotráfico, ¿cierto? Y los amigos que se meten y toda esta historia. En los textos de Zoraida hay una geografía más amplia porque son, digamos, como más autobiográficos. Está la percepción de una dominicana que vive en España, que habla de migraciones, pero también hay mucho cultural. Los primeros textos cortos yo sentí que eran como muy relacionados con lo que pasa con lo que ha pasado, con la historia de República Dominicana. Y luego también de tus gustos literarios y musicales, ¿cierto? Entonces yo quiero que hablemos de esa capacidad de la literatura para mostrar realidades, sin que sea necesariamente documental o literatura de no ficción, desde la ficción o desde lo poético o desde lo que no es periodismo ni es documental, tiene esa capacidad. ¿Ustedes sienten que la literatura es una forma o es un vehículo también para mostrar esas realidades? Bueno, yo voy a remitirme a un autor que me ha gustado mucho, que se llama Fernando Molano, colombiano. Pienso que así nosotros no estemos haciendo historia desde la literatura, ni sea esa la intención, hay autores que van dejando como una huella o un registro de lo que está pasando en su época. Fernando Molano creo que ha sido como uno de esos escritores que pudo dar un testimonio desde, digamos, su novela Vista desde una acera, un testimonio muy médico de cómo llega el SIDA a Colombia y la manera como son tratadas las personas que tienen SIDA en ese momento, en una década pues muy específica. Eh, a mí me parece que la literatura de alguna manera también cumple esa misión. Entonces, ¿qué pasa con Molano? Al narrar su historia, su novela, él está con su pareja en un hospital y su pareja tiene SIDA, entonces está contando cuál es la reacción de todo el cuerpo médico en ese momento frente al SIDA. Eh, Eso me parece que es un documento que, si bien no puede ser una fuente académica, sí es una fuente que le permite a la sociedad darse cuenta de lo que está pasando en una ciudad y en un país en determinado momento. Entonces, pienso que somos testigos de la época que nos tocó y de alguna manera la vamos narrando.
Lo de Molano es un caso, hay muchos más escritores pues que van como dando cuenta de esos momentos a los que les ha tocado asistir. Entonces, pienso que sí, que uno como autor va mirando y va registrando, no necesariamente con el afán de volverse una fuente, pero sí, sí está haciendo testimonio de la época en donde... Zoraida, los tuyos, también tu percepción. Pues yo creo que tanto si contamos la época en la que vivimos, como si miramos al pasado y hacemos una revisión de hechos del pasado que de alguna manera nos afectaron, aunque no nos tocara vivir en ese tiempo, pero que directamente por familiares o por el pozo que dejan ciertos eventos históricos en nuestros países, en nuestras culturas. Yo creo mucho en la fuerza que tiene la literatura para acercar al lector de una manera totalmente distinta a lo que podría encontrar en un documento histórico con un estilo más académico, ¿no? Porque no sé, muchas veces me da la impresión de que sí, conocemos algunos aspectos de la historia, las fechas, los números, ¿no? Las cifras, pero detrás de esas fechas, detrás de esas cifras, hay seres humanos y hay historias personales que contadas desde la literatura nos acercan de un modo totalmente distinto, ¿no? Yo creo que ahí eso nos da la posibilidad de conmovernos, de identificarnos de una manera que también es lo que nos hace al final partícipes de esa historia que no vivimos, pero que son historias humanas y que de alguna manera nos tocan de cerca, porque podemos ocupar el lugar de esa persona, del tiempo en que lo vivió, ¿no? Ver otra mirada. Entonces yo creo que sí, al menos ese es el tipo, la manera en que yo he preferido siempre acercarme a ciertos eventos históricos de mi país, por ejemplo, ha sido esa. Y sí, te enseñan en la escuela, pero voy siempre a la ficción o a las historias que están contadas, que siguen muy fielmente los hechos reales, pero que están contadas en clave de ficción, porque es como yo siento más de cerca y mi curiosidad va a esa manera de contar. Y en ese sentido, em, ¿cómo sienten ustedes que deba ser esa fidelidad, digamos, a la realidad o qué tanta libertad se puede dar un autor desde la ficción o una autora para, digamos, no falsear hechos, pero sí como darse libertades literarias? ¿Cómo sienten ustedes ese balance entre esas realidades? ¿Qué tanto puede traicionar, digamos, un autor la realidad cuando se da una libertad demasiado amplia para relatarla? Pues Mónica, yo no creo que uno la pueda falsear. Uno, si va a escribir específicamente de una época o de un acontecimiento, lo primero que tiene que hacer es conocer el acontecimiento, para de ahí poder empezar a crear su ficción o los personajes alrededor de qué historia van, pero sin desconocer el acontecimiento de lo que en realidad sucedió. Imposible uno comentar cosas distintas de lo que pasó en la época del narcotráfico en Medellín, sabiendo que no solamente las vivió, sino que hay unas fuentes históricas que de verdad ya las narran y fueron cosas que nosotros no podemos, o sea, literariamente no sería como muy ético decir que una bomba que pusieron en Medellín en 1989 la pusieron en un lugar distinto a donde realmente la pusieron. O un senador o algún político que hubieran asesinado en esa época, le cambiemos totalmente el nombre o la situación. Uno puede falsear, me parece a mí, lo que hacen los personajes alrededor de esa historia puntual de lo que pasó. Pero lo que pasó históricamente, no creo que lo debamos falsear desde la literatura.
Sí, los textos de Zoraida son más periodísticos, digamos, entonces tienen menos libertad para digamos, relatar la ficción desde la ficción. Pero sí, lo que hablabas ahora de relatar como desde la literatura, ¿cómo ves tú esa relación entre la ficción y la realidad? A ver, yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro antes de sentarse a escribir sobre ciertos eventos es qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Yo desde el lugar desde el que he contado algunos acontecimientos que tienen que ver, por ejemplo, a propósito del libro, ¿no? Con el asesinato de las hermanas Mirabal, esos que ocurrieron durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, pues eso para mí es muy delicado. O sea, yo no, o sea, no invento nada, yo no cambio nada, los hechos fueron los que fueron. Digamos que lo que trato de incorporar a los textos son estos detalles que no aparecen en los textos más académicos o que, por ejemplo, cuando yo estudiaba y tenía curiosidad por conocer esos detalles, no los conocí porque son detalles que se consideran irrelevantes, ¿no? Nunca, y siguiendo con el ejemplo que acabo de poner del asesinato de la Mirabal en la escuela, sí, la fecha en que ocurrió, por qué ocurrió, quiénes fueron los asesinos, pero nunca me dijeron qué estaban haciendo las hermanas Mirabal el día antes de que las asesinaran, de qué hablaban las hermanas. Yo quería saber eso, ¿no? Entonces, eso yo lo incorporo a lo que escribo, pero no inventando, sino realmente yendo a la fuente, a los testimonios que se han contado después bueno, de la hermana que sobrevivió y que fue quien nos dio un acceso más directo a esos detalles. Y entonces sí trato de añadir estos detalles, estas pequeñas cosas que, bueno, que parecen que no tienen gran importancia para el aprendizaje de la historia en términos generales, pero no hacer ficción con eso, no. Perfecto. Yo quiero que hablemos del papel de la escritura en, en la vida, pues como en la vida individual de ustedes, si se ven como escritoras. em, Dado, pues, el mundo editorial es después como de cierto número de publicaciones que una persona se presenta como, ¿y tú qué haces? Yo soy escritora. Pero yo quisiera saber ustedes, después de esta primera publicación, ¿cuál es el papel de la escritura en la cotidianidad de cada una? Si le sacan tiempo diario, si es como cosas que se les van apareciendo y se sientan a escribir, si tienen una disciplina de escritura y si se ven como cuál es mi oficio, es ser escritora. Cuéntenme cuál es la percepción de cada una frente al oficio de ser escritoras. Bueno, pues Mónica, yo en realidad he trabajado más como en el sector editorial, aunque desde hace años ya venía escribiendo, paré por un tiempo. Eh, en cuanto a la disciplina, algo que hablé con Camilo Jiménez como en un correo, él me decía algo así como que leer es también escribir. Mm, sí hay una disciplina de lectura, totalmente, hay una disciplina diaria de tener como un texto en el que se está trabajando para algo. Y pues, a diferencia de Zoraida, yo no tengo una columna, o sea, no hay como esa necesidad de entregar algo, pero sí hay un proyecto siempre. Entonces, ese proyecto implica obviamente disciplina y trabajo diario. Entonces, pues en eso estamos. En cuanto a lo de tener un nombre todavía de escritora, no. Pienso que voy trabajando y que la carrera es larga y eso me gusta mucho, la carrera es larga, no es una carrera como las otras que tienen un final, sino que la carrera de las escritoras o escritores es mucho más larga. Entonces, yo pienso que voy empezando la carrera.
Pues en mi caso, a mí me cuesta bastante referirme a mí misma como escritora. No, no sé muy bien por qué. Tengo algunos amigos que a veces me regañan por eso, ¿no? Pero yo prefiero decir que soy una mujer que escribe, porque la relación que yo tengo con la escritura me parece que es algo ya de hace tanto tiempo, desde que era una niña y que se da en mí de una manera tan natural. Es una necesidad, es algo que está en mí. Sí que el hecho de escribir, de tener que escribir una columna cada 15 días, ¿no? Cumplir con ese compromiso y además con una frecuencia distinta, artículos sigo escribiendo para las páginas culturales del Espectador y a veces colaboro también con otros medios como El Malpensante, por ejemplo. Pero yo sé que si yo mañana o dentro de una semana, por lo que sea, dejara de escribir para estos medios, voy a seguir escribiendo porque es algo que no lo puedo evitar y otras veces he dicho que escribo hasta sin darme cuenta de que estoy escribiendo porque uno empieza a escribir en su cabeza. Antes de sentarse delante del computador, la idea se empieza y yo a veces no me doy cuenta y tomo notas casi a diario. Además, soy muy observadora, entonces es muy difícil salir a la calle, no sé, ir a un concierto, tener una conversación que me impacte de alguna manera y que eso, que no necesariamente se va a acabar convirtiendo en un texto que va a salir publicado, un artículo, una columna, pero tiene que pasar por ahí, ¿no? Si dejó algo en mí, tiene que pasar por la escritura. Entonces, para mí es como una manera de estar en el mundo. Y respecto a la disciplina, bueno, sí, porque tengo una frecuencia con la que tengo que entregar unos textos, pero también muchas veces es un impulso de que cuando ha pasado un tiempo, que llevo un tiempo escribiendo un texto en mi cabeza, ya llega un momento en que yo me tengo que sentar a escribir sobre eso porque es como si el cuerpo me lo pidiera, no lo puedo postergar y entonces ya es entregarme a la escritura de ese texto sin pensar muchas veces, bueno, cuándo lo voy a publicar, porque tengo también esa libertad, ¿no? Digamos que textos más largos, no necesariamente trabajo por encargos o con fechas marcadas, pero es algo que forma parte de mi vida. Sí, yo les quiero preguntar por los procesos de selección de el material que escogieron ustedes para, pues, para sus libros. Las dos trabajaron con dos editores a los que yo admiro mucho, Camilo Jiménez y Mario Yurcich en lo personal, pues son para mí los mejores editores que he conocido. Pero quisiera saber, especialmente Zoraida, tú tenías, me imagino que mucho material y tu libro está dividido en cuatro partes. Las primeras son unos temas, unos textos más cortos y luego al final se van haciendo unos textos más largos. Yo quisiera saber cuáles criterios usaste, cómo lo conversaste con tu editor para que fueran estos textos y no otros, cuáles quedaron por fuera, qué era lo que estaban, como lo que querían contar ahí y también luego, Natalia, nos cuentas qué trabajo hiciste de selección con Camilo, como si hubo un criterio, si quedó algo por fuera o si incluiste todo lo que habías escrito y contaste ahí todo lo que querías contar. Hablé primero de Zoraida, si quieres empieza entonces esta vez tú. Bueno, pues el proceso de selección con Mario, él tuvo mucho que ver, porque yo digo que fue como que él entró en una casa que tenía una decoración muy ecléctica y de repente ordenó las cosas y esto aquí, hizo que eso tuviera una armonía que yo no me había imaginado porque yo no estaba escribiendo esos textos para que se reunieran pensando en que se iban a recopilar para un libro. Entonces, claro, en la medida que íbamos, bueno, primero fue como la gran selección, o sea,
prácticamente no te voy a decir que estaba todo, pero sí que, imagínate, 5 años de publicar una columna más los otros textos que eran de más tiempo, de 8 años, entonces había bastante material, ¿no? Y yo creo que en ese sentido él hizo ahí una magia que a mí, por mí, no creo que eso hubiera sucedido. Yo misma me sorprendí porque me hizo ver cosas que yo no había visto. O sea, cuando él divide el libro en estas 4 partes, yo me doy cuenta de, claro, de que hay una parte en la que los textos son más autobiográficos, ¿no? Es mi memoria, mi infancia en República Dominicana, pero esos textos no fueron escritos siguiendo una secuencia, sino que a lo mejor, y sobre todo coinciden, también me di cuenta después de que trabajamos la edición del libro, en que casi todos esos textos, por no decir todos, porque bueno, ahora no lo recuerdo exactamente, pero casi todos, la mayoría, los escribí cuando estoy allá, porque yo paso temporadas de un mes y medio, casi siempre a final de año. Y entonces, claro, el estar ahí, en ese ambiente, rodeada del clima, los olores, los sabores, pues tengo esa tendencia a escribir sobre estos temas, ¿no? Y él los agrupó por un lado, por otro lado están mis obsesiones, son estos personajes sobre los que yo he venido escribiendo: Truman Capote, Marilyn Monroe, las hermanas Mirabal, ¿no? Minerva Mirabal. Claro, él agrupa a estos personajes y me hace ver Maya Angelou, James Baldwin, por ejemplo. Luego están los textos que son más largos, que hay incluso entrevistas o que se inclina más a lo que sería, podríamos llamar, perfiles. Y al final él hizo una cosa que cuando me lo propuso yo estaba como dudosa, que son estas pequeñas notas que muchas veces son el origen de los textos, que yo tomo notas en el blog de notas del celular y él recogió todo eso y yo decía, pero ¿y esto? Pero claro, pone delante de esos textos un texto que se llama Herencia de Escritorio, donde yo hablo precisamente de esa tradición de otras autoras como Joan Didion o Frida Kahlo, por ejemplo, bueno, que escribían diarios, y lo que yo hago no es un diario ordenado porque no es una disciplina de que todos los días me siento a escribir lo que hice o que los acontecimientos, pero sí lo que veo, ¿no? Lo que recuerdo. Yo me dejé llevar bastante porque veía eso, de que él estaba viendo cosas, que es lo que hace un buen editor, ¿no? Él estaba viendo cosas que yo estaba haciendo sin darme cuenta de que las estaba haciendo. Entonces me mostró ahí unas inclinaciones y unas preferencias que yo misma no había visto. Natalia, ¿cómo fue tu trabajo con tu editor, Camilo? El micrófono está apagado. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Que les decía que me llama mucho la atención que Zoraida hable del blog de notas del celular, porque yo también trabajo en el blog de notas del celular. O sea, hace poco compré un celular y lo primero que pedí era que si tuviera blog de notas, me parecía como más importante que cualquier otra cosa. Me parece, es una herramienta que nos ayuda en todo momento. Entonces, bueno, ese blog de notas del celular es muy importante. El trabajo con Camilo, bueno, y con Mario, porque yo también alguna vez escribí con Mario en El Malpensante, entonces también conozco a Mario como editor. Y los dos, pues me parecen también, como dices tú, Mónica, geniales los dos, como personas y como editores. El trabajo con Camilo, yo le mandé los textos y solo me sacó un cuento. De resto, los aceptó todos. Trabajamos muy juiciosamente, los dos, pues, a punta de corrección, cambios, herramienta control de cambios, escritura, quita esto, pone esto. eh, Muy fluido, o sea, incluso eh, cuando Camilo me ha dicho que no a algunos textos que he mandado, creo que aunque duela, lo he aceptado como que sí. Duele menos porque tal vez yo he sido editora y sé que uno no se puede apegar como de ese tipo de cosas y del ego.
y ha visto como tantas cosas desde afuera, entonces eh, acepto muy bien como cuando uno confía en el editor, uno acepta mejor ese tipo de sugerencias. Entonces fue un proceso muy fluido con el trabajo de los relatos. Muy bien, muy chévere. Sí, esa relación con los editores y las editoras y los autores es muy importante y se ve en el libro final y en los libros de ustedes se ve que trabajaron muy bien con los editores y yo también quiero preguntar por la elección de los títulos. Si tuvieron que negociarlos o si ustedes pues lo vieron claramente desde el principio, yo le quiero poner, los otros siempre tienen la razón y no tuve que negociar con nadie, porque y por aquí pasó una luciérnaga también. ¿Cómo fue esa selección de los títulos y por qué los escogieron? Ahora, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, eh, nada, fue como si hubiera como telepatía con Camilo. Camilo entendió perfectamente por dónde iba el título. Y el título me lo dictó un amigo que se llama Carlos Sánchez Lozano en alguna ocasión que conversamos, hablando como en relación a algo con Borges. Y no recuerdo bien en este momento, pero, pero no hubo como ningún inconveniente. Incluso hablé con Carlos y le dije, ¿dónde escuchaste ese título? ¿De dónde lo sacaste? Era como un textico aparte. Y me dijo, en tal parte, fui y lo busqué, ahí estaba. Y, y bueno, el título quedó desde el principio. Y el tuyo, Pues Zoraida, el de por aquí pasó una por aquí, luciérnaga. por aquí pasó una luciérnaga. Pues te cuento que nosotros habíamos pensado otro título, pero en medio del proceso salió un libro con un título muy parecido. Y yo le dije, Mario, mira, yo creo que vamos a tener que cambiar el título porque, claro, ya faltaba poco para que saliera mi libro y como que con tan poquito tiempo de diferencia, un lanzamiento de un libro y además la misma editorial. Bueno, el mismo grupo editorial, era con otro sello, pero el mismo grupo. Entonces, nada, yo no tenía idea y en el momento que lo comentamos, bueno, sí, pensaremos en otra cosa, pero no barajamos ninguna opción. Y bueno, en uno de estos intercambios de, bueno, va el borrador, viene el borrador, va el borrador, viene, bueno, yo abro el documento y veo que aparece este título, que era el título de uno de los textos, el texto que se llama Felicia, es un texto en el que yo mezclo un poco una situación me estaba haciendo unas pruebas, una mamografía, y entonces traigo el recuerdo de una tía materna muy querida que falleció siendo muy joven de cáncer de mama, y bueno, al estar yo en ese proceso, no mirando que no fuera nada malo, todo bien, pero no podía evitar recordar a esta mujer que además era un ser muy especial. Y porque, bueno, normalmente cuando uno va a hacerse este tipo de pruebas al médico, pues te pregunta que si tienes antecedentes familiares, entonces siempre tengo el recuerdo de ella muy presente, ¿no? Y yo decía hacia el final del texto que fue una vida muy corta, pero que mi familia había dejado como una estela de luz y que ella además, que no llegó a tener hijos, era como la tía que se ocupaba de toda la tropa de primos que iban a pasar los veranos a la casa de la abuela. Ella era la que organizaba todos los juegos, las meriendas, los acostaba. Y decía eso, que era como una luciérnaga que iba dejando pozos de luz en las almohadas de sus niños prestados. Y le puse de título a esta columna, Por aquí pasó una luciérnaga. Entonces, cuando en una de estas que Mario me envía el borrador, yo, sin imaginarme que él decidió ponerle el nombre de la columna como título al libro, digo, Mario se equivocó y subió esto aquí arriba. No entiendo qué hace el título aquí arriba. Entonces, después digo, ya entiendo qué fue lo que hizo. O sea, decidió que este iba a ser el título y yo, claro, me puse a llorar porque digo, claro, es genial. O sea, aparte de que me parece que es un título muy bonito, modestia aparte,
pero por el significado que tiene para mí, ¿no? Y fue muy mágico que después, buscando la imagen de portada, la autora de la fotografía de la portada, que es una fotografía bellísima, me preguntan mucho quién la hizo, ella se llama Julia Díaz Santa. Es una cantante, fotógrafa, ella también escribe y es caleña, no nos conocíamos, ahora Mario hizo también ahí su magia y nos hemos hecho amigas. Y claro, él me envía la foto y ¿qué te parece? Claro, yo veo estas 4 mujeres negras vestidas de blanco con un fondo oscuro y digo, ellas son las luciérnagas, o sea, la foto va perfecta y fue como una cosa detrás de la otra, entonces sí, en ese sentido estoy también muy agradecida con que Mario haya tenido esa mirada. Yo los encontré muy acertados los dos, no, pues no Natalia porque los otros tengan la razón, sino porque el cuento en el que la narradora dice eso es que los otros siempre tienen la razón, es como muy de la línea de la colección completa. Entonces encontré los dos títulos muy apropiados y por eso quería preguntarles por el proceso de elección. El tiempo se nos está acabando. Y yo no quiero dejarlas ir sin hacerles una pregunta sobre este tema de las óperas primas. Y es como pedirles que se pongan un poquito en el papel de videntes, de verse dentro de 10 años, cómo creen que se van a sentir frente a este primer libro. Si en su bola de cristal ven que esta era apenas la punta del iceberg y que nos falta pues como mucho más por leerles, o si son como de ese tipo de escritoras que piensan, yo dije lo que tenía que decir y no siento que quiera decir más o aquí, esta es mi carrera. ¿Cómo se ven ustedes, cómo ven su libro más bien dentro de 10 años, si son capaces de proyectarse pues de esa manera? Bueno, yo el libro en realidad creo que no lo volveré a leer nunca en mi vida, ni siquiera soy capaz de abrirlo. Y yo creo que Mónica sabe como editora que uno cuando abre un libro después de publicado siempre le encuentra el error. Entonces, le tengo pavor a volver a leer algo que ya escribí. Entonces, lo agradezco, estoy muy feliz pues como de que se hubiera publicado, pero ya lo cerré. Y lo que venga es trabajo. No sé si las cosas se irán a dar, sigo trabajando, pero no sabría decir como si de verdad esto va por el camino que es. Lo que sí sé es que sigo trabajando, que me interesa seguir esta línea y, y la voy a seguir mientras pueda. Pero el libro lo tengo en mi biblioteca a un ladito muy cerradito y no lo abro. Zoraida, Pues, ¿tú cómo te ves frente al libro? pues yo ahora estoy recordando unas palabras que me dijo don Felipe Osa, el librero que durante tantísimos años estuvo al frente de la Librería Nacional. En los días en que salió el libro, yo estaba así como un poco nerviosa, abrumada, lo normal, ¿no? Y él me preguntaba y yo le dije más o menos cómo me sentía y me dijo que un libro tenía que ser como un hijo por el que uno había dado todo lo que podía y ya era dejarlo que hiciera su andadura solo y pasar a otra cosa, ¿no? Y en la medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta de cuánta razón tiene, ¿no? Don Felipe, que ya es un hombre de tanta experiencia. Y creo que sí, o sea, le tengo mucho cariño a este libro y creo que no dejaré las grandes satisfacciones que me ha dado a nivel personal, o sea, los lazos, los amigos, la gente incluso gente que no conozco todavía personalmente y que se han acercado a mí a propósito de este libro. No sé, hay mucha gente que quizá no sabe que yo no he estado nunca en Colombia. Y sin embargo, claro, yo ya, ahora las cosas se han
puesto un poco lenta por todo este asunto, pero ya es como que tengo que ir, tengo una gran necesidad por ir y es por eso, ¿no? Por los amigos, por los afectos y el cariño que ha surgido precisamente por estos textos. Entonces, eso para mí no tiene precio y yo creo que pase los años que pasen, pues al final ese va a ser el principal recuerdo y el más grato que me va a quedar de haber hecho este libro y de seguir escribiendo, pues como decía antes, yo no lo puedo evitar, o sea, no sé lo que vendrá después, pero seguir escribiendo es algo que yo tengo que seguir haciendo mientras tenga la facultad de poder hacerlo. Tengo esa necesidad, ¿no? Es mi pasión. Y bueno, que vengan cosas buenas. Seguro que sí, mi esperanza sí es que sea la punta del iceberg y porque yo disfruté, realmente disfruté mucho la lectura de ambos. Con Natalia, pues porque está además la conexión geográfica de yo viví, esa misma, de todo eso que contaba Natalia era muy, muy cercano. Y de los textos de Zoraida que no había leído en El Espectador, cuando yo empecé como a ver que los textos eran, pensé, ¿sabes en qué? Ay, ¿cómo se llama? Apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Em, y luego llega, al final hay un texto sobre Julio Ramón Ribeiro. Entonces me pareció que había como que se cerraba un círculo. Entonces, yo les quiero agradecer la conversación, me encanta haber hablado con ustedes, me encanta haberlas leído y espero, tanto para mí como para los demás lectores, que sigan escribiendo y que sigan publicando y que las podamos seguir leyendo. Gracias, Mónica. Y gracias también a Natalia por esta conversación. Ha sido un placer y un gusto conversar con ustedes. Y lo mismo, ¿no? Pues feliz, una gran admiradora de Zoraida y bueno, Mónica, que ha sido como colega, entonces bueno, nos estaremos viendo seguro en algún momento aquí en este país. Muchas gracias. Gracias a ustedes.